Un cordial saludo a todos. Somos el grupo en representación del país de Uruguay y a continuación daremos a conocer su situación macroeconómica. Bueno, yo les voy a hablar de la descripción del país. Entonces empezamos con la ubicación de Uruguay. Uruguay está situado en el suroeste de América del Sur, entre Brasil y el norte de Argentina al oeste, separado este último por el río de Uruguay. Al sur limita con el río de la Plata y al este con el océano Atlántico. Su capital es Montevideo, ubicada en la costa sur, con una superficie de unos 176 kilómetros al cuadrado. Es el segundo país más pequeño de Sudamérica. Su territorio es mayormente llano, con unas suaves colinas, y el punto más alto es el Cerro Catedral, un poco más de 500 metros de altitud. Ahora vamos a hablar de la moneda. La moneda oficial en Uruguay es el peso uruguayo, cuyo símbolo es el signo pesos y una U, y su código internacional es UYU. Algunos datos claves que tenemos es que un peso uruguayo se divide en 100 céntimos y existen monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos. Y también tenemos billetes de 20, 50, 100, 200, 500, 100 y 2.000 pesos. El Banco Central de Uruguay, que tiene como siglas BCU, es la institución que regula la emisión de la moneda. Y aunque el peso uruguayo es la moneda en curso legal, en zonas turísticas también aceptan dólares estadounidenses y tarjetas internacionales, especialmente en hoteles, restaurantes o tiendas. Ahora pasamos a hablar sobre la población en Uruguay. El último censo que tuvimos fue en el año 2023. El total estimado que hicieron es de 3.499.451 habitantes. Si lo hablamos en distribución por sexo, podemos decir que en mujeres es el 51.5% aproximadamente, que es 1.745.071, y hombres, que son 48.5%, es un aproximado, es 1.643.010. Si hablamos por distribución por edades, tenemos que niños y adolescentes entre 0 y 14 años los tenemos en un 19%, jóvenes adultos y jóvenes y adultos jóvenes, perdón, entre 15 y 34 años en un 28%, y adultos de 35 a 64 un 38%. También tenemos adultos mayores de 65 años con un 15%. En Uruguay es una república democrática con un sistema presidencialista donde el presidente es elegido por voto popular cada 5 años y actúa como jefe de Estado y de gobierno. Actualmente el presidente que se tiene allá es Yamandu Orsi, quien asumió el cargo en marzo del 2025. El poder se divide en tres ramas: el ejecutivo, que encabeza con el presidente y su consejo de ministros; el legislativo, que es formado por la Asamblea General con una Cámara de Diputados y unos senadores; y el judicial, que es independiente, está liderado por la Suprema Corte de Justicia. En el país existen varios partidos políticos, como es el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado. También las elecciones son libres, son obligatorias y se realizan cada 5 años. De acuerdo al Producto Interno Bruto de Uruguay, en el 2011 se registraron resultados positivos principalmente en productos de servicios, como en las actividades de intermediación financiera, en sectores como de transporte, alimentación y hoteles, también en la industria manufacturera. En el 2015 acumuló pérdidas por un valor de 0,4 del PIB pese a ejercer el monopolio de la financiación y distribución de combustibles, ya que el gobierno se vio obligado a aumentar sus financiamientos en el creciente déficit de la administración de combustible y alcohol. Por otro lado, la actividad económica en el año 2020 disminuyó el 5,9% respecto al año 2019, resultado sobre el cual influenció la emergencia del COVID-19, ya que se registraron tasas negativas en el periodo, destacándose por su incidencia comercial, alojamientos y suministros de comidas y bebidas, salud y educación, actividades inmobiliarias y otros servicios, mientras que la construcción fue el único sector con desempeño positivo en el año. El indicador utilizado para el cálculo de la inflación es el mismo del IPC, correspondiente al valor del IPC para diciembre de cada año. Desde el 2009 se observa una creciente de la inflación, alcanzando el pico más alto durante los últimos 15 años. En el 2015 y 2016 del 9,43%. Esto podría estar relacionado con factores macroeconómicos, monetarios o factores externos. A partir del 2015 la inflación se mantiene alta, lo que puede afectar el poder adquisitivo de las personas y generar presiones económicas. En el 2017 la inflación baja significativamente a un 6,55%. Este descenso podría estar relacionado con la reducción de precios de algunos productos o una desaceleración económica. Entre el 2018 y 2020, la inflación cambia significativamente por la crisis económica mundial derivada por la pandemia del COVID-19. En el 2021 y 2022 muestra una ligera caída, pero sigue relativamente alto a comparación del año 2009. En el 2023 muestra una caída importante, llegando al 5,11%. Esto es una señal positiva para la economía uruguaya, ya que demuestra una desaceleración notable en la inflación, posiblemente a una mejora en las condiciones económicas post-pandemia. En la tasa de desempleo, como podemos identificar de primera instancia, las mujeres siempre van a tener una tasa más ineficiente que la de los hombres, a comparación durante los últimos 15 años. Esto, en cuanto a la información que comparten los medios de comunicación de Uruguay, es de acuerdo a que las mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres y a la vez ganan un 31% menos por el mismo trabajo. Otra de las razones principales son las restricciones que tienen las mujeres para insertarse en el mercado laboral, que es la presentación de hijos menores en el hogar. Este factor es mayor cuanto menor es la edad del niño o niña y mayor el número de hijos. También hay varios factores que contribuyen a la desigualdad, como la centralización de poder, políticas tributarias y salariales que incrementan la desigualdad de género. Los principales socios comerciales de Uruguay actualmente son Brasil, China, Estados Unidos, Argentina y Países Bajos. El principal destino de exportaciones uruguayas es Brasil, con productos como trigo, vehículos y productos lácteos, seguido también de China, que se destaca por sus exportaciones en celulosa y la carne bovina. También hablamos de los acuerdos comerciales con Uruguay.
Él forma parte de Mercosur, que facilita el comercio con Brasil, Argentina y Paraguay. También mantiene relaciones abiertas comerciales con China, Estados Unidos y la Unión Europea. Uruguay mantiene una relación comercial activa con Colombia sostenida principalmente en el acuerdo de la complementación económica, que tiene una vigencia desde el 2018. Entre los países del Mercosur y Colombia, este acuerdo facilita el comercio bilateral con desgravaciones arancelarias positivas y también tiene un marco jurídico para la cooperación económica. Entre ambos países existen otros acuerdos importantes como el acuerdo de eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio del 2021 y un acuerdo de reconocimiento mutuo de programas de operador económico autorizado que fortalece el comercio y la inversión. El comercio bilateral incluye una canasta diversificada de productos con exportaciones uruguayas hacia Colombia que superaron en el 2024 los 105 millones de dólares, destacando las preparaciones alimenticias como productos farmacéuticos y productos lácteos como leche y demás derivados. También los pescados. En el año 2024, los productos más exportados por Uruguay fueron carnes y despojos comestibles, que representaron el 20% del total de las exportaciones, madera y carbón vegetal con un 13%, cereales con un 10%, semillas y frutos oleaginosos con un 12%, leches y productos lácteos con un 8%. En total, el país exportó 92 productos diferentes durante el año, y hasta la fecha, estos continúan siendo los productos principales de exportación en el 2025. En el año 2024, los productos más importados por Uruguay fueron los combustibles, minerales, vehículos automóviles, tractores, sus partes y accesorios, que representaron el 14% del total, madera y carbón vegetal, también con un 14%, reactores nucleares, máquinas y artefactos mecánicos con un 10%, máquinas y aparatos de grabación de imagen y sonido con un 7%, plásticos y sus manufacturas con un 5%. En total, Uruguay importó 96 productos diferentes durante el año. Hasta el momento, estos continúan siendo los principales productos importados en el año 2025. De acuerdo con las cifras compartidas por Uruguay 21, se concluye que en el año 2024 el país importó más de lo que exportó, registrando una diferencia comercial negativa de $2.018.519.854. Les voy a hablar del nivel de deuda del país y la regla fiscal que se tiene en Uruguay. La deuda pública es una preocupación importante. Al cierre del año 2024, la deuda del gobierno central representaba alrededor del 53% del Producto Interno Bruto y del sector público en general alcanzaba el 71%. Para poder controlar esta situación, en el año 2020 crearon una regla fiscal a través de la Ley de Urgente Consideración. Esta regla establece metas de resultado fiscal ajustadas a la economía del país. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto puede gastar y cuánto se puede endeudar el Estado sin poder afectar el equilibrio financiero del país? También se limita el crecimiento del gasto público y un organismo independiente llamado Consejo Fiscal Asesor, que este se encarga de controlar si el gobierno está cumpliendo con estas reglas. Uno de sus objetivos principales es poder lograr que las finanzas del país sean sostenibles y que la deuda no siga creciendo de forma riesgosa. Bueno, ¿qué es la política monetaria y cómo funciona en Uruguay? La política monetaria en Uruguay está a cargo del Banco Central de Uruguay y su principal objetivo es mantener la estabilidad de precios. O sea, es poder controlar la inflación para que el peso uruguayo no pierda el valor. Esto es clave para proteger el poder de compra de la gente. Para poder lograr esto, Uruguay aplica un sistema de metas de inflación donde el Banco Central se compromete a mantener la inflación dentro del rango objetivo que tiene, entre el 3% y el 6%. Para eso, usa como herramienta la tasa política monetaria, que actualmente es del 9.25%. Esta tasa influye en el resto de la economía. Si se sube, se frena el consumo y baja la inflación, y si se baja, se estimula el gasto y la inversión. Aunque en general la inflación se ha mantenido dentro del rango, en el último año algunos precios, sobre todo en productos importados, han subido más de lo esperado. Por eso el Banco Central revisa y ajusta las tasas en reuniones periódicas del Comité de Política Monetaria y publica informes para mantener informada a la población. Estos informes los publica cada 3 meses. Las principales políticas económicas fiscales implementadas en Colombia para el 2025 se centran en reducción del déficit fiscal, que se proyecta que el déficit fiscal total del gobierno nacional se reduzca un 5,1% del PIB, cumpliendo la regla fiscal vigente. Esto implica un balance primario cercano a cero y una mejora respecto al 2024. Otra principal política en la que se centra es el control de gasto público. Se mantiene un esfuerzo por contener el gasto primario en torno al 18% del Producto Interno Bruto, con una reducción proyectada de 0,4 puntos porcentuales en el 2025. Sin embargo, el gasto total aumenta ligeramente debido al mayor gasto de interés de la deuda. El incremento también en la recaudación tributaria, en este se espera un aumento en los ingresos totales del Gobierno Nacional Central, impulsado por la recuperación económica, fortaleciendo la administración tributaria, o sea, de la DIAN, medidas para mejorar la gestión fiscal, con ingresos estimados del 18,4% del Producto Interno Bruto, el 1,8 de puntos porcentuales más que en el 2024. La sostenibilidad de la deuda pública, en la cual también se centra, es para que la deuda neta se proyecte en torno al 60,6% del Producto Interno Bruto, ligeramente superior al 60% que en el 2024. Este tiene un monitoreo constante para proteger las finanzas públicas. Y por último, la política fiscal alineada con estabilidad macroeconómica. Esta estrategia fiscal busca financiar programas sociales y económicos para la justicia social, para que se cumpla la regla fiscal y para preservar la estabilidad económica en un contexto de incertidumbre global y desafíos que se pueden presentar de manera externa.
Uruguay tiene una política económica comercial abierta. Esta la enfoca en intercambiar productos con el mundo, atraer inversiones extranjeras y poder cumplir con las normas internacionales de calidad. Uruguay forma parte de Mercosur, que es un bloque comercial integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que facilita el comercio entre estos países con menos impuestos. Además, Uruguay busca acuerdos con otros mercados como China, Estados Unidos y la Unión Europea. Sus principales exportaciones son productos agropecuarios, como son la carne de vacuna, exportadas principalmente a China y Estados Unidos y Europa. También exportan soja, arroz, lácteos a Brasil, Argelia y China. También cítricos, además la celulosa, madera, productos farmacéuticos y servicios como software, turismo y logística. Este comercio internacional es fundamental para el crecimiento económico del país, ya que genera empleo, divisas y también fortalece su posición como tal en el mundo. En el 2025, la política cambiaria de Uruguay se enmarca en un régimen de tipo de cambio flexible, en el cual el valor de las divisas es determinado principalmente por las fuerzas del mercado. En este contexto, el Banco Central de Uruguay no interviene directamente para fijar el tipo de cambio, aunque sí participa en el mercado cambiario en determinadas ocasiones, con el objetivo de preservar la estabilidad financiera. El Banco Central de Uruguay orienta sus acciones hacia el control de la inflación y el anclaje de las expectativas inflacionarias, utilizando como principal herramienta las tasas de interés de la política monetaria. Esta estrategia busca mantener la inflación dentro del rango meta establecido, actualmente en torno al 4.5% anual. Uno de los principales motivos para adoptar este enfoque ha sido su mayor efectividad y estabilidad en la contención de la inflación, especialmente considerando que los bienes trazables tienen un peso significativo en el IPC, representando más del 50%. Asimismo, como factores internos como la política fiscal, las decisiones del gobierno y el comportamiento del mercado doméstico también influyen en la evolución del tipo de cambio. Algunas de las conclusiones que tenemos de esta presentación en cuanto al crecimiento económico: Uruguay presenta un crecimiento moderado con una expansión del PIB estimada en torno al 2.5 al 3.1% del 2024 al 2025, mientras que en Colombia se proyecta un crecimiento algo superior, alrededor del 2.5 en el 2025, con tendencia en el 2026 a un 3.2%, impulsado principalmente por el sector del consumo privado. También nos lleva el ingreso per cápita y la desigualdad, que en Uruguay, por tener un ingreso per cápita más alto, aproximadamente desde 22.800 versus 18.800 de Colombia, y niveles de desigualdad de pobreza más bajos, con una clase media que representa más del 60% de la población, algo que Colombia no ha alcanzado pues a ese nivel tan elevado. Para Uruguay, la estabilidad económica y política fiscal mantiene una gestión fiscal prudente con una regla fiscal sólida y márgenes soberanos bajos, lo que ha permitido resistir choques externos como la sequía y la pandemia. Colombia, aunque con crecimiento dinámico, enfrenta mayores retos en términos de estabilidad y desigualdad, como lo fue en la pandemia. En Uruguay, el mercado laboral y la desaceleración del crecimiento económico para el 2025 produce una leve disminución de la demanda laboral, con sectores tecnológicos como excepción en crecimiento. En Colombia, el crecimiento del consumo privado sugiere un mercado laboral más dinámico. Para el comercio bilateral y el sector agrícola, el comercio entre ambos países ha mostrado una disminución en las exportaciones colombianas hacia Uruguay en los últimos años, afectando sectores sensibles como el agrícola, como ya lo mencioné, porque enfrenta retos de competitividad y costos muy elevados de producción. La conclusión final es que Uruguay se caracteriza por una mayor estabilidad macroeconómica y una menor desigualdad, un crecimiento más moderado pero sostenible, mientras que Colombia muestra un crecimiento económico más dinámico, pero con mayores desafíos de desigualdad y la estabilidad social. Ambos países enfrentan retos en sectores específicos y en la integridad comercial, que puede ser también bilateral.